Bienvenidos a la capacitación de seguridad vial, lo cual está asociado también y está soportado en el manejo a la defensiva. ¿Sí? Entonces nos acompañamos el día de hoy justamente para tocar un tema muy importante y trascendental en todos los que transportamos, los que tenemos la responsabilidad de transportar y cuidar vidas mediante nuestra unidad móvil, mediante nuestro vehículo. La definición. Seguridad vial se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito o a anular o disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías. ¿Sí? Como introducción, identificar sus propias conductas y tendencias personales de manejo, reconocer los posibles peligros al manejar y tomar decisiones de manejo adecuadas para evitar esos peligros, elegir conductas de manejo seguras, responsables y respetuosas en diferentes situaciones y condiciones de manejo. Yo como conductor tengo que identificar mi propia conducta, ¿cierto? Partiendo del estado de ánimo, partiendo de mi estado de salud, partiendo de mi condición física, todo ello tengo que reconocer yo, ¿de acuerdo? Antes de conducir. Y en línea a ello de cómo yo hoy me encuentre en todos estos ámbitos que acabo de mencionar, es lo que voy a decidir si conduzco o si suspendo mi actividad de conducir. También tenemos como objetivos definir los planes y acciones o intervenciones concretas que debe llevar a cabo el programa de seguridad vial. ¿Sí? Cuando estamos hablando en materia de programa de seguridad vial, es lo que tenemos establecido en nuestra organización, ¿no? Dado que en nuestra organización contamos con un programa de seguridad vial, contamos con una política de seguridad vial, entonces estos objetivos están en línea a ello, ¿no? De la misma manera, realizar seguimiento periódico a cada uno de los vehículos y conductores que laboren en Confipetrol, así como establecer estrategias de seguimientos a las empresas contratistas de vehículos. También como objetivo tenemos promover actividades para la toma de conciencia en seguridad vial. Fortalecer el, el componente humano en materia de seguridad vial a través de diferentes actividades de sensibilización, formación y diagnóstico del perfil del mismo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que asumir un compromiso justamente basado en el lado humano, en prevalecer la seguridad vial, yo como conductor, o también en su momento la persona como transeúnte o exposición propiamente a estos peligros y riesgos propio de la seguridad vial. Bueno, tenemos que tocar ahora un ámbito no muy agradable, ¿no? Son las estadísticas de los accidentes viales, ¿sí? Se registra, las estadísticas demuestran que cada año son cientos las víctimas por accidentes de tránsito en el Perú y en el mundo. El 90% de los accidentes de conducción son evitables y el 10% de los accidentes son inevitables y se producen por fallas imprevistas del vehículo y fallas imprevistas orgánicas. Aproximadamente son 500.000 muertes al año que se registran en el mundo, a nivel mundial, por accidentes viales, de manera directa o de manera indirecta.
De la misma manera, también se registran 3.302 muertes al año solamente en el Perú, ¿sí? Entonces, en nuestro país se registran esta cantidad de eventos. Ahora, estamos hablando de eventos registrables, ¿sí? Son eventos registrables que nosotros podemos encontrar en la página del ministerio, lo cual ahí tenemos esta data, ¿no? Pero también recordemos que hay muchos eventos que no son registrados, eventos de los cuales pues no son parte de esta estadística, ¿no? Entonces, imaginémonos, ahora, si hablamos también de lesiones, daños por temas colaterales, pues tenemos mucha más data, ¿no? Y claro está, también por fenómenos de la naturaleza. En nuestro país tenemos un ambiente, unas condiciones climáticas de diverso índole en cada zona del Perú. Nosotros tenemos operaciones tanto en costa, sierra y selva. Entonces, la naturaleza, los fenómenos naturales son diversos en cada región, ¿no? En cada zona. Propio de ello es lo que nosotros, como parte de nuestro plan de seguridad vial, en este caso específico de nuestra zona, de nuestro lugar, de nuestra operación, es lo que tenemos que nosotros identificar para, bueno, lógicamente identificar y que estar la prevención para justamente reducir esta estadística, estos números, ¿no? Vemos aquí justamente de lo que estamos hablando. Sean vehículos livianos, sean vehículos pesados, igual somos parte de la estadística, ¿sí? 45.000 accidentes de tránsito se generan al año. Un lesionado grave se genera cada 22 minutos. ¿Mm? Repito, un lesionado grave se genera cada 22 minutos. De la misma manera, miles de personas se registran o se quedan como consecuencias inválidas al año, ¿no? De manera permanente o total de la invalidez, ¿no? También por temas de accidente de tránsito se registra un muerto cada 5 horas. Y en materia, digamos, económica, por los costos asociados, los costos ocultos, el país pierde cerca de 320.000 millones de dólares al año justamente a raíz de accidentes. Cada fallecimiento por causa de accidente de tránsito significa una pérdida promedio de 30 años de esperanza de vida, ¿sí? Lamentable los números, lamentable lo que estamos viendo, pero es la realidad, ¿no? Es lo que nos genera en el Perú los accidentes de tránsito justamente por ausencia de la cultura de seguridad vial. En ella están asociadas personas que pudieron cristalizar sus sueños. En ella dejan de existir personas que pudieron ser un mejor padre. Y de la misma manera pudo haber cumplido todos sus anhelos, ¿no?
La persona que es directamente afectado en estos eventos pudieron haber cumplido todos sus anhelos. Ojo, y aquí estamos hablando de manera directa, pero recordemos que cada ser humano, cada trabajador, cada persona, cada conductor, detrás tiene una familia que de la misma manera también tiene anhelos, tiene sueños, ¿cierto? Tiene objetivos de vida, los cuales también de manera indirecta se van a ver truncados, se van a ver obstruidos y perdidos, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona, en muchos casos o en gran parte, que es el sostén, que es el líder de hogar, pues dejó de existir o quedó inválido, peor aún, ¿no? Postrado sobre una cama, postrado sobre una silla de ruedas o postrado sobre unas muletas, ¿no? Lo cual ya prácticamente, disculpen el término, pero ya pasa a ser una persona muerto en vida, ¿no? Muerto en vida. Para él y para los que dependen, para las familias de esas personas. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov. Recuerda que cuando te sientes detrás del volante, además de tu vida, debes de protegerla de los demás. En pocas palabras, debes aplicar el manejo defensivo. ¿Pero qué es el manejo defensivo?, te preguntarás. Sencillo. Manejar defensivamente es conducir evitando accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas que se presenten en el camino. Significa mantener el control teniendo en cuenta todos los riesgos posibles al conducir y la forma de evitarlos. Es plantear la seguridad como un valor fundamental para que esto no suceda. Además de poseer la habilidad para conducir, nosotros los choferes debemos aplicar la actitud adecuada al momento de hacerlo. Tenemos que estar alertas y ser cuidadosos, pacientes y considerados. Sin estas cualidades, lo más seguro es que causemos accidentes. El choque se produjo a las 5:30 de la mañana en la avenida La Molina. A toda velocidad choca violentamente contra este auto blanco. Choque lateral. Una camioneta tipo combi que colisionó contra un moderno vehículo. En San este Miguel. impactado violentamente por un combi. El manejo defensivo empieza incluso antes de salir al camino. Lo primero que debemos hacer como conductores es inspeccionar detenidamente el vehículo que vamos a conducir. Es indispensable que revisemos la presión de los neumáticos y que comprobemos que estos no están desgastados ni pinchados. Todas las luces deben funcionar a la perfección y los niveles de aceite y agua deben de ser suficientes como para cubrir el trayecto. También debemos echarle un vistazo al motor, sobre todo a las fajas, y asegurarnos de que ningún objeto cuelgue o sobresalga. Recuerda que un vehículo en mal estado puede ser una trampa mortal para ti y para los demás, así que manténlo siempre en óptimas condiciones. Si localizas alguna falla mecánica antes del viaje, comunícaselo a la persona indicada. Si alguna falla mecánica se presenta durante el viaje, trata de repararla y al finalizar tu recorrido, da cuenta de ella. No olvides abrochar tu cinturón de seguridad antes de partir. Aunque no me creas, el uso de este dispositivo reduce el riesgo de muerte por accidentes de tránsito en un 45%. Si bien días antes ya hemos establecido la ruta que seguiremos, cuando estemos en el camino debemos cumplir con el segundo paso del manejo defensivo, el cual consiste en hacer un recorrido mental del viaje, tomando en cuenta los imprevistos con los que podamos toparnos, es decir, las condiciones adversas a la conducción.
Incluso la luz puede jugar en contra nuestra. Por eso, ante la luz natural que proyecta el sol, lo más recomendable es evitarla mediante el uso de visera o de lentes oscuros. En el caso de la luz artificial que proyectan los otros vehículos, es aconsejable disminuir la velocidad y desviar la vista hacia el lado derecho para evitarla. Si no cumplimos con esto, podríamos sufrir ceguera momentánea por 7 segundos, lo que significa que a una velocidad de 90 km por hora, nuestro vehículo avanzará casi 180 metros sin que podamos ver el camino. El clima también puede ser una condición adversa. La lluvia, el granizo y la nieve, así como la neblina, disminuyen nuestra visión e influyen en el funcionamiento de los frenos. En estos casos es conveniente desacelerar y mantener una velocidad que nos permita detener el vehículo de improviso sin perder el control. Así el sol te sonría, recuerda que entre tu vehículo y el de adelante siempre debe haber un espacio suficiente para poder llevar a cabo cualquier maniobra repentina. Si quieres evitar choques, aplica la regla de los 4 segundos. Toma como referencia un objeto fijo en el camino. Cuando la defensa trasera del vehículo que va delante tuyo pase dicho objeto, inicia el siguiente conteo. 1101, 1102, 1103, 1104. Si la defensa delantera de tu vehículo pasó el objeto en cuestión cuando terminaste de contar, puedes estar seguro de que la distancia que te separa del vehículo de adelante es la adecuada. Ten en cuenta que cuando circules sobre tramos mojados o húmedos, el conteo debe duplicarse. Tampoco olvides desviarte a la derecha en caso un vehículo invada tu carril en sentido contrario. Esa acción salvará tu vida, la del imprudente y quizá la de muchos más. El tercer paso del manejo defensivo es el más importante, ya que se centra en nosotros, los conductores. Cada vez que nos sentemos detrás del volante, debemos tener en mente que nuestro deber es actuar como un radar. Es necesario dominar todos los ángulos para captar las señales de tránsito y evitar los innumerables obstáculos que se pueden atravesar en nuestro camino. Haz a un lado los malos hábitos, como fumar, hablar por celular y desviar la mirada para conversar. Si necesitas anteojos para ver, recuerda utilizarlos en todo momento. No dejes de ir al oculista. Concéntrate en tu función. Mantente en movimiento girando la cabeza. Del espejo izquierdo al frente y del tablero de instrumentos al espejo derecho. Esto estimulará tu circulación sanguínea y te mantendrá despierto. Si el cansancio te agobia, detente en el área de descanso más cercana. Si por algún motivo esto no es posible, estaciónate en un lugar seguro para ti y para los demás. Pon el freno de mano, apaga el motor y coloca tus señales de advertencia. Más vale llegar tarde que nunca, pero tampoco tan tarde, ¿no? Recuerda que después del exceso de velocidad, la ebriedad es la principal causa de accidentes de tránsito en el Perú. Así que no beban, por favor. Las bebidas alcohólicas y las sustancias narcóticas alteran las capacidades visuales y auditivas, disminuyen el equilibrio y la coordinación y afectan los procesos mentales, lo que significa que nuestras reacciones no se producirán a tiempo. Como el profesional que eres, debes evitar ser un enemigo de tu propio manejo. Estás obligado a mantenerte en óptimas condiciones físicas y psicológicas para así evitar cualquier desgracia en el camino. Por último, procura ser cortés en todo momento. Cede el paso y no conduzcas con prepotencia. Demuestra que tú estás por encima del conductor promedio. Recuerda, amigo, asume una actitud profesional. Sé prudente y maneja alerta por el bien tuyo y el de los demás. El límite de velocidad es para todos. Que la seguridad sea tu prioridad. No te olvides, el manejo defensivo salva vidas y garantiza el regreso a los brazos de tu familia.
Entonces, el manejo a la defensiva es una herramienta, es una parte muy importante de la seguridad vial. ¿Qué es el manejo a la defensiva? Es conducir u operar un vehículo evitando accidentes de tránsito, daños personales, ahorrando tiempo y dinero, independientemente de las condiciones a su alrededor y de las acciones de los demás conductores. Nos hacemos una autoevaluación cada uno de nosotros. ¿Cómo manejo yo? ¿Excedo el límite de velocidad en ocasiones? ¿Manejo en ocasiones sin cinturón? ¿Le grito o le hago señas negativas a otros conductores? ¿Hablo por teléfono o envío mensajes mientras conduzco? ¿Cruzo las señales de alto sin detenerme? ¿Manejo muy pegado a otros conductores? ¿Manejo así esté cansado, pero con cuidado? ¿Toco el claxon de forma continua e innecesaria? Si me adelantan, ¿cambio de carril y cierro el paso? ¿Freno de golpe sin ver quién está detrás mío? ¿Veo videos en el teléfono mientras conduzco? ¿No utilizo las dos manos para operar el timón? Entonces, tenemos que hacernos una autoevaluación. Nosotros tenemos que ser conscientes y dar respuesta a cada una de estas preguntas. Si cumplo con estas preguntas, entonces no estoy aplicando el manejo a la defensiva. Por ende, no estoy cumpliendo con la seguridad vial. En nuestro país existe la normativa legal. En el Perú tenemos lineamientos en materia de tránsito, en materia de transporte. Primero, tenemos la Ley General de Transporte y de Tránsito. Se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto. También tenemos el Reglamento Nacional de Tránsito, que establece normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres aplicadas al desplazamiento de personas, vehículos y animales y a las actividades vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. Rige en todo el territorio. Y también disponemos del texto único ordenado del Decreto Supremo 016-2019 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la cual fue actualizado con el Decreto Supremo 023-2021 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En ella establece normas que regulan la administración del transporte a nivel de todo el país, ¿sí? Y tenemos entonces el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Eso es en el ámbito de normativa nacional, pero también nosotros tenemos en materia de seguridad vial nuestra normativa organizacional. Tenemos la política de seguridad vial y tenemos nuestro programa de seguridad vial, ¿no? Cada uno de nosotros ya lo conocemos, igual hacemos mención de ello y aquí, bueno, lógicamente tenemos una foto, lo cual pues es una lámina, en este caso que podemos proyectar, ¿no? Pero ya
Nosotros lo tenemos y si no lo tenemos, tenemos que solicitar a nuestros líderes porque yo tengo que conocer tanto la política de seguridad vial como el programa de seguridad vial de nuestra organización. Ahora, dando cumplimiento a las mismas, yo tengo que tener en consideración las 6 elecciones fatales. Cuando hablamos de seguridad vial soportada en el manejo a la defensiva, tengo que tener en consideración estos 6 elecciones fatales. Primero, exceso de velocidad, ¿cierto? Yo tengo que tener en consideración los límites de velocidad establecidos según las normas nacionales por donde yo transito, vía panamericana, una avenida, una zona urbana, una calle, ¿de acuerdo? Que también lo vamos a ver más adelante. Manejar demasiado cerca a los otros vehículos. Tenemos que, como vimos en el video de introducción, tenemos que mantener la distancia y lo vamos a volver a recalcar en unos minutos. Manejar distraído. Yo tengo que tener las 2 manos en el volante, tengo que tener la visibilidad firme en la parte frontal de mi vehículo. No puedo tener ninguna distracción al momento de conducir u operar, conducir una unidad o operar un equipo. En el peor de los casos, me tengo que cuadrar, salir de la vía de tránsito, ¿sí? En caso de atender alguna emergencia. No necesariamente estoy hablando de una llamada telefónica, ¿de acuerdo? Puede haber otras necesidades que llevan a nuestra distracción. Entonces, recalco, yo tengo que orientarme al costado. Girar de manera temeraria. Bien lo vimos en el video de introducción, tengo que aplicar la técnica de manejo a la defensiva. Tengo que anunciar mis señales de tránsito antes de poder hacer alguna maniobra temeraria o brusca. Como también cruzarse de carril, ¿no? Yo tengo que ya, antes de conducir, haber estudiado, conocido mi ruta por donde voy a ir. Tengo que tener clarísimo, mapeado, registrado, ¿no? Las distancias de cruces, de salida, de intersecciones, de cambio de vías. Yo ya tengo que tenerlo planificado. Violar derechos de paso. Bueno, también lo vamos a ver más adelante. Hay el respeto del derecho de paso, más aún, por ejemplo, cuando se trata de una emergencia. De la misma manera, nos vamos a encontrar en nuestro transitar con factores que escapan de nuestro control. Por ejemplo, visibilidad. Dependiendo mi planificación de mi transitar, yo tengo que investigar, indagar, averiguar cuál es la condición climática por donde yo voy a transitar, por la vía por donde me voy a dirigir. Tengo que prever cuál va a ser el clima, cuál va a ser el viento, la neblina, lluvia, granizo. Si voy a transitar con la puesta al sol de manera directa, todo ello tengo que prever, ¿no? El factor de la hora, de las condiciones climáticas y todo ello. También hoy en día, bueno, existen muchos dispositivos, la tecnología nos permite tener información casi en tiempo real
de cómo se encuentra la vía, si hay algún accidente, si hay alguna obstrucción, si hay algo que va a alterar mi transitar, algo que va a alterar mi tránsito, mi libre tránsito por una determinada vía, un determinado camino. Y la condición de la vía, ¿no? ¿Cuál es la vía? Si hay otras vías alternas, otras alternativas por donde transitar que estén en mejor condiciones y reduzcan mi probabilidad de que yo pueda tener algún accidente vial. Esto generado por condición de la vía, por condición del camino, de la estructura del camino de la vía. Toda colisión y choque es evitable. ¿Cómo? Primero, reconociendo el peligro. Debo observar adelante, atrás y a sus alrededores. Debo revisar los espejos de 3 a 5 segundos. Concéntrese en la tarea de manejo para no perder tiempo de reacción. En zonas rurales o vías rápidas, observe la siguiente colina, curva o paso a desnivel. En zonas rurales o vías rápidas, observe la siguiente colina, curva o paso de desnivel con la finalidad de advertir la presencia de otros vehículos o alertar de su presencia en esa zona a otros conductores. ¿Sí? Tengo que poder advertir también para otros conductores que vienen metros atrás, ¿no? Debo comprender también las medidas preventivas. Prepárese para saber qué hacer para evitar que un peligro de tránsito se convierta en una colisión. Debo conocer las consecuencias de sus selecciones de manejo. Debo conocer las medidas defensivas básicas. Utilice las señales preventivas para alertar a los más conductores. Y también debo actuar a tiempo. Elegir la maniobra de frenado más segura para prevenir una colisión. Respete siempre los límites de velocidad en intersecciones, curvas, vías de doble sentido, entre otros. ¿Quién circula por la carretera? ¿Quién circula por la carretera? Lo que realmente nos alerta es la capacidad para manejar, son las actitudes físicas y mentales que tiene la persona en un determinado momento. Por ejemplo, tenemos aptitudes del conductor, nivel de preparación técnica y afectación a las aptitudes. Aptitudes del conductor, experiencia, sentidos, visión, audio, movilidad, tiempo de reacción y estado de alerta. Todo ello son las aptitudes de la persona que va en el volante, ¿sí? En base a ella es lo que yo voy a prevenir justamente accidentes posibles, ¿no? Basado, recalco, en la experiencia, basado en los sentidos de la visión, del audio, de la percepción, la movilidad, tiempo de reacción y estado de alerta. Nivel de preparación técnica, experto, calificado, preventivo, rápido y muy alerta. Para yo poder conducir, tengo que estar preparado, ¿no? Tengo que ser preventivo, tengo que ser habilidoso, tengo
que estar alerta en todo momento, tengo que ser preventivo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría ocurrir? Y si ocurre esto, y si ocurre lo otro, ¿cómo actúo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? Eso es preventivo. Prevenir lo que pueda generarse en el camino. Afectación a las aptitudes. Puede ser la edad, desconocimiento de las carreteras, discapacidades, lesiones, enfermedades, limitaciones físicas, conciencia del entorno, consumo de alcohol o medicamentos, somnolencia, horario de descanso, falta de atención. El factor humano en materia de conducción es primordial. El eje más importante es el factor humano, porque también de ahí viene la parte mecánica, pero primero es la aptitud de la persona, ¿sí? En este caso, como dije hace un momento, yo antes de poner en marcha, de subirme a un vehículo, yo tengo que hacerme una autoevaluación, ¿cierto? En base a mi edad, en base a mi condición física, en base a mi salud, en base a mi enfermedad. Ayer estuve con gripe, no pude descansar bien, ¿cierto? Eso me va a generar. He tomado algún medicamento, me va a dar retardo en la reacción, ¿sí? Eso no conllevó a que yo no descansara bien, ¿sí? Conlleva a que no tenga mis 8 horas de descanso efectivos, que me van a llevar a que por momentos esté ido, que no esté atento, que tenga ausencia, limitación de atención. Mis reflejos, mis habilidades de reacción no van a estar en perfectas condiciones. Entonces, si yo me hago una autoevaluación antes de subirme a una unidad, tengo que ser sincero conmigo. Por mayor necesidad que exista de que yo tenga que conducir, no lo puedo hacer. Porque mis habilidades, porque mis aptitudes, el día de hoy, no son para conducir. Si lo puedo retrasar un tiempo en la cual me puedo reponer, puedo estar en buenas condiciones para conducir, excelente. Y si no, será para un turno un día después, ¿sí? Elección fatal, el exceso de velocidad. El exceso de velocidad aumenta la distancia de detención del vehículo y también reduce la capacidad de las estructuras de seguridad, ¿sí? Recordemos que tenemos distancia de percepción, distancia de reacción y distancia de frenado. Todo ello es la distancia de detención, ¿sí? Mucho tiene que ver los factores climáticos, ¿sí? Los factores climáticos también contribuyen a establecer las distancias de detención, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en pavimento seco, en auto, en camino y clima óptico, dirigiéndome a 40 kilómetros por hora, voy a tener 19, debería tener 19 metros de distancia entre un vehículo y otro. Si voy a ir a 60 por hora, mínimo tengo que tener 35 metros de distancia
entre uno y otro. A 90 debo mantener 65 metros. Y a 110 lo mínimo es 90 metros. Si vemos en la figura del lado izquierdo, ¿sí? Ahí tenemos la distancia de frenado, la distancia de reacción y la distancia de percepción. Toda esa distancia es la que yo debo de mantener, ¿sí? Como digo, mucho tiene que ver y también va a variar dependiendo de la condición de la vía, dependiendo del auto que voy a transitar, del camino y del clima que tenga en ese momento en la zona. Todo ello suma justamente a estos factores de riesgo, ¿sí? Elección fatal, distancia insuficiente entre vehículos. Como vimos en el video de introducción, tenemos que aplicar la regla de los 3 segundos. Primero debemos observar que el vehículo pase por un objeto fijo. Cuando el parachoque trasero del vehículo pasa por el objeto, debo empezar a contar. 1001, 1002 y 1003. La defensa delantera no debe pasar por el punto fijo hasta después de haber terminado de contar los 3 segundos. ¿Sí? Tenemos ahora los nuevos límites de velocidad en base al código de tránsito. Ahora, en calles y jirones es 30 kilómetros por hora. El límite de velocidad máximo es 30 kilómetros por hora. En avenidas, ahora, el límite de velocidad es 50 kilómetros por hora. En zonas escolares, ahora el límite de velocidad máximo es 30 kilómetros por hora. En zonas residenciales, 50 kilómetros por hora. Y en zonas comerciales, 30 kilómetros por hora. Estos son los nuevos límites de velocidad, los cuales cada uno de nosotros tenemos que conocerlo. ¿De acuerdo? Tenemos que conocerlo y cumplirlo. Y hacerlo cumplir en cuanto yo sea un pasajero, ¿no? No soy conductor, soy un pasajero. También de la misma manera tengo que hacer cumplir este límite de velocidad. ¿Por qué? Bueno, un porqué. Porque existen las infracciones de tránsito. Infracciones de tránsito que se clasifican en infracciones leves, infracciones graves y infracciones graves. ¿Sí? Infracciones leves, simbolizadas con la letra L. Estas consisten en, por ejemplo, estacionar mal su vehículo en lugares autorizados, dejar las puertas abiertas de su vehículo y obstaculizar el tránsito, utilizar el carril de giro para seguir la marcha, entre otros. En estos casos, la multa es equivalente al 4% de la UIT. ¿Cuánto es una UIT?
en el Perú 2025, 5.300. 5.300 es el costo de una UIT 2025 en el Perú. Infracciones graves, simbolizadas con la letra G. Estas pueden ser por no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, no hacer las señales ni tomar las precauciones al hacer los giros, no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros, entre otros, ¿no? En estos casos, la multa equivalente es al 8% de la UIT. Y ahora tenemos infracciones muy graves, simbolizadas con la letra M. Estas pueden ser, por ejemplo, manejar en estado de ebriedad, manejar sin licencia de conducir, con una retenida o licencia suspendida, estacionar en una curva, manejar sin placa de rodajes, entre otros, ¿no? En estos casos, la multa equivalente es variable, ¿no? Puede ser el 100% de una IT, el 50%, el 24%, el 18% o el 12% de una UIT, ¿no? Que recalcamos cuánto es 5.300. Ahora hablamos de señales de tránsito. El objetivo es determinar los límites y las prohibiciones que hay en el camino y transmiten órdenes específicas. La violación de estas señales pueden ser sancionables con una multa. Tenemos señales, por ejemplo, señales reglamentarias, en este caso, por ejemplo, preventivas. Son aquellas que tienen forma de rombo, con un fondo amarillo y una señal en negro. Su función es advertir a los conductores que están próximos a llegar a un lugar donde deberá tomar ciertas precauciones. Hay que reducir la velocidad y estar más atentos. Por ejemplo, señales preventivas. En este caso, preventivas físicas, ¿no? Las físicas simbolizan determinadas características de la ruta, por ejemplo, curva, curva común, curva contra curva, o también señales preventivas de máximo peligro. Las de máximo peligro, lo dice su nombre, son aquellas que advierten que hay que tener más precaución de lo habitual, porque se acercan a una zona de riesgo elevado. Por ejemplo, la presencia de jinetes, la presencia de animales sueltos en la zona, etc. Informativas. Deben informar a los conductores sobre servicios, destinos y distancias, entre otras cosas, ¿no? Y se clasifica en señales de preseñalización, señales de dirección y señales de servicio. Por ejemplo, señal informativa de dirección nos dirige de frente hacia Pachacute y a la derecha vamos al centro. Por ejemplo, señales de servicio. Nos indica, por ejemplo, la proximidad, la presencia de una estación de servicio. Tenemos después señal informativa de preseñalización.
nos indica que si vamos directo, llegamos a Salaberry, pero a 2 kilómetros de distancia hay un desvío a la derecha que nos lleva a Lima, por ejemplo, ¿no? Señales de tránsito transitorias. Dan aviso de procedimientos que no son habituales en el camino, como trabajo de construcción y mantenimiento de calles y rutas. Asimismo, suelen estar representados con distintos objetos que, una vez finalizadas las obras, se puede quitar con mayor facilidad que las preventivas, reglamentarias e informativas, ¿no? Por ejemplo, obra en construcción, desvío, hombres trabajando, inicio de obra, etc. Sistemas de seguridad, activos y pasivos. Los sistemas pasivos y activos se encargan de brindar seguridad al conductor, le dan estabilidad al automóvil y permiten que el conductor tenga control total de los movimientos del vehículo para prevenir accidentes. Neumáticos. Mantienen la tracción con el suelo. Sistema de frenos ABS. Evita que las ruedas se bloqueen al momento de frenar. Dirección. Impide que las irregularidades del camino alteren la maniobrabilidad. Las direcciones modernas se endurecen cuando el vehículo corre a gran velocidad, evitando movimientos bruscos en las ruedas. Sistema de control de tracción. Actúa en caso de que el conductor pierda el control del vehículo, frenando una o más llantas y manteniendo su tracción. Suspensión. Mantiene la estabilidad del vehículo amortiguando las irregularidades del camino. Luces y señales. Proporcionan visibilidad. Actúan automáticamente sin necesidad del conductor. Su función principal es amortiguar y minimizar los choques para proteger a los pasajeros. Cinturón de seguridad. Mantienen el asiento a los pasajeros en caso de choque. Bolsas de aire. Se inflan en milésimas de segundo y absorben parte del golpe, evitando lesiones en la cabeza. Cabecera. Sirve para apoyar la cabeza al momento de frenar bruscamente. Evita lesiones en el cuello. Sillas infantiles. Están diseñadas para brindar seguridad a los niños. Chasis y carrocería. Se diseñan para absorber la energía al momento de un choque. Entonces, cinturón de seguridad es el elemento más importante para la seguridad pasiva, dado que hace de freno de nuestro cuerpo en caso de impacto, en contra de cualquier elemento de vehículo como parabrisas, timón, asiento pasajero, entre otros. El cinturón no sirve para que los pasajeros no se muevan en caso de choque, sino que amortigua su desaceleración. Además, el cinturón está hecho para estirarse y no es que sus fibras sean elásticas, sino que están tejidas para que pierda anchura y gane longitud con el fin de no causar lesiones graves al usuario. Zona de formación. Las zonas de formación programadas en un coche pertenecen a la seguridad pasiva y surgen como resultado de los test de choques y de diferentes estudios que han demostrado que a más alta rigidez de la estructura, el riesgo de sufrir lesiones graves era mayor, a diferencia de lo que se pensaba en décadas anteriores. Las zonas de deformación programada en un coche son las partes que se encargan de reducir el impacto que sufren los impactos con los ocupantes cuando un vehículo colisiona contra otro o contra una superficie. Bueno, aquí hay que tener mucha precaución desde que adquirimos el vehículo. Desde ahí nosotros hay que poder identificar su condición, ¿no? Aumento del tiempo de reacción. Aumentamos nuestra distancia de frenado. El alcohol retrasa nuestro tiempo de decisión y nuestro tiempo de reacción.
Alteraciones visuales y auditivas. Dificultad para fijar la mirada. Para el seguimiento de objetos. Temblores en los ojos. Alteraciones del campo visual y deslumbramiento. Alteraciones de la motricidad. Reducción del número de movimientos y dificultad para coordinarlos. Alteraciones en el control de la trayectoria. Dificultades para mantener una trayectoria determinada o para mantener distancia frontal de seguridad o separación lateral de la vía. Alteraciones perceptivas. La falta de fijación de la mirada provoca dificultades para el reconocimiento de señales, peatones y otros vehículos, así como una estimación inadecuada de las distancias. Deterioro de la atención dividida. Dificultades para controlar los otros vehículos que interactúan a nuestro alrededor en cruces e intersecciones. Otros efectos afectarían a la conducta o al comportamiento del conductor. Aparición de sensaciones de euforia. Reducción de la concentración. Apatía y somnolencia. Reducción de la percepción del riesgo. Exceso de velocidad, conducción agresiva, menosprecio a las indicaciones y señales, cometiendo, entre otras, las siguientes infracciones. Detención en el carril sin causa. No mantener distancia de seguridad. Giros con excesiva amplitud. Circular por un carril incorrecto. Pisar las marcas viales horizontales. Señalizar a destiempo con los indicadores de dirección. Llevar las luces encendidas sin causa. Aceleraciones y deceleraciones bruscas. Velocidad excesivamente lenta. Realizar, si es acompañante, conductas que interfieren o dificultan la capacidad del conductor. Bueno, entonces en caso de alcohol ya sabe, ¿cierto? Nos reduce el tiempo de reacción, ¿sí? No se puede determinar, en caso del alcohol, no se puede determinar qué cantidad provocará que una persona se intoxique. El consumo de alcohol es mayor por la noche de 9 p.m. a 6 a.m. Las habilidades para manejar se ven disminuidas antes que las personas luzcan intoxicadas. Sea defensor de su seguridad, intervenga cuando alguien haya bebido. Si tus capacidades se ven disminuidas, toma la decisión segura y viaja con un conductor designado o pide un taxi, ¿no? Lo recalco nuevamente, si has bebido o algún efecto de droga, estupefacientes, ya saben, no conduzcamos por más que queramos, hay que pedir el apoyo, ¿no? Hay que solicitar la ayuda o un reemplazo, ¿no? Manejar con sueño. ¿Cuáles son los signos de fatiga? Tiempo de reacción reducido, toma de decisiones confusas, energía disminuida, no recordar el último recorrido, factores que pueden provocar que manejen con sueño, sufrir alteraciones de sueño, manejar entre medianoche y las 6 a.m., manejar por periodo largo sin descanso, consumir medicamentos sedantes, consumo de alcohol, justo lo que mencionábamos, ¿no? O sea, es importante que nosotros seamos sinceros. Hemos descansado, tenemos alguna estupefaciente, alguna medicación, ¿de acuerdo? Hay que ser sinceros, hay que manifestar ellos. Si soy yo el conductor o si soy yo el peatón, si sé de algún compañero que va a conducir y tiene estas condiciones, tenemos que reportarlo. No de un punto de vista malicioso, no de un punto de vista de hacer daño, sino un punto de vista de preservar mi vida, mi integridad física, y más aún de todos los que vamos a ser parte del tránsito, ¿no?
Carreteras de varios carriles. Por ejemplo, ¿qué significan las diferentes líneas en la vía? Primero, tenemos líneas blancas discontinuas. Separan los carriles de tránsito que circulan en la misma dirección. 2. Línea blanca continua, ¿cierto? Lo vemos ahí. Separan los carriles de tránsito y los vehículos no podrán cruzarse durante su recorrido. 3. Líneas amarillas. Separan los carriles del tránsito que circulan en dirección opuesta. ¿Sí? Estos son los significados de las líneas en las vías. Dinámica de las carreteras. En el caso, dinámica de las carreteras de varios carriles. ¿Cuáles son estas? En la vía del lado izquierdo, el carril de adelantamiento es carril de sobrepaso o adelantamiento, ¿no? La del carro azul. Carril central, donde está el carro de color amarillo, es el carril de circulación a velocidad promedio. Y el carril derecho, donde está el vehículo blanco, son vehículos de traslado lento, y aquellos que entran y salen incluye vehículos de transporte público, ¿cierto? Entonces, el carril del lado derecho es el que va más lento, es el que va a salir por una intersección, el que va a ingresar, ¿sí? Estos son entonces las dinámicas de las carreteras de varios carriles. Elección fatal también es girar de manera temeraria. Realizar giros a la derecha o a la izquierda, ubíquese en la posición para girar. Si hay varios carriles para girar a la derecha o a la izquierda, seleccione el carril que le servirá para su propósito y permanezca en él durante todo el giro. Observe que no haya peatones, ciclista a la derecha o izquierda de acuerdo al giro que realice. Use la luz de giro. Sabes que tenemos que advertir en factor de dónde voy a girar. Lado derecho, prendo la luz del lado derecho, direccional derecho, o viceversa, ¿no? 2. Cede el paso a peatones, ciclistas o motociclistas y a los vehículos que cruzan. Recuerde que es aplicar el manejo a la defensiva. Verifique el tránsito que se aproxima y gire en el carril correcto que coincida con el carril en el que se encontraba antes de comenzar el giro. ¿Qué hacer ante otros usuarios? ¿Qué hacer ante vehículos de gran tamaño? A ver, recordemos que cuando hablamos de vehículos o equipos, hablamos de puntos ciegos, hablamos de línea de fuego. Hoy en día son unos temas, conceptos que tenemos que tenerlo muy claro, como conductor, como operador o como persona expuesta. Se ha registrado últimamente en varios proyectos, unidades mineras, ¿cierto?, accidentes de esta índole. En caso de camiones, autobuses, vehículos de gran tamaño, los vehículos más grandes pueden tener puntos ciegos, más grandes denominados puntos ciegos, que dificulta que los conductores vean a los vehículos más pequeños. Los vehículos de gran tamaño necesitan más espacio para girar. Cuanto mayor tamaño tenga el vehículo, requerirá más tiempo para detenerse. Los camiones sin carga requieren más tiempo para detenerse que aquellos que están cargados. A ver, simple, recuerde usted que todo vehículo, equipo, tiene puntos ciegos. ¿Cuáles son sus puntos ciegos? Justamente los que estamos identificando acá. ¿De acuerdo? Tiene todos estos puntos ciegos, todos ellos son de todos los vehículos y todos los equipos.
tal cual, asumamos ello. Si yo estoy en el lado derecho, como vemos en la figura, ya estoy en el punto ciego, no me llega a visualizar el operador. Igual en la parte posterior, si yo voy a pretender cruzarme y el vehículo está en retroceso, me va a impactar. En la parte delantera, la visibilidad del conductor, del operador, es en este ángulo. Hacia abajo no va a haber nada. Igual a los lados, ¿de acuerdo? Tome como referencia esta figura para tener conocimiento de los puntos ciegos de todos los vehículos y equipos. Etapas del choque. Primero, choque del vehículo. El vehículo que impacta con un objeto. Impacto humano. Los ocupantes se golpean contra el interior del vehículo. Y el impacto interno. Los órganos internos se golpean con otros órganos o contra los huesos. En algunos casos llamando lo que es el latigazo vertical, ¿cierto? Esas son las consecuencias del choque. Inspección y mantenimiento de vehículos. Control del exterior del vehículo. Todos los días antes de manejar por primera vez, limpie las ventanas y realice la verificación externa del vehículo. Primero, niveles de los líquidos de freno, parabrisas y aceites. 2. Debajo del vehículo. 3. Desgaste y presión en los neumáticos. 4. Control de suspensión del vehículo. 5. Luces. 6. Espejos exteriores. 7. Limpia parabrisas. Y 8. Carrocerías y control de abolladuras alrededor del vehículo. Entonces recalco, esto es lo mínimo que debemos de inspeccionar, verificar, revisar en la parte externa de un vehículo. Antes de conducirlo, antes de poner en marcha, esto es lo que debo inspeccionar y verificar cómo estamos en su condición en base a su mantenimiento. Y esto es en la parte interna. Primero, controle que no haya luces de advertencia encendidas. Ello me puede dar un indicativo de alguna anomalía, falencia o algo que esté fallando en la unidad. Acomode el asiento a su necesidad y ergonomía. Recuerden que no todos tenemos la misma condición física. Pudo haberlo conducido otra persona, así que es lo mínimo que tengo que revisar. Asegúrese de estar preparado física y emocionalmente. Verifique el estado de los frenos. Cierre y trabe todas las puertas. Ajustes el cinturón y asegúrese que los pasajeros también lo hagan antes de ponerse en marcha. Acomode y direccione el espejo retrovisor, verifique y ajuste la posición del timón y el volante del vehículo. Esto es lo que yo debo verificar, revisar, inspeccionar y asegurarme de que esté acorde a lo mencionado en el interior del vehículo. Ahora abarcamos las condiciones mecánicas de los vehículos. ¿Sí? Según la ley 27181,
nos indica que esto es todo los accesorios preventivos que debe tener un vehículo. Antes de ingresar a la vía pública, el conductor debe verificar que el vehículo que conduce se encuentre en adecuadas condiciones de seguridad y operativas. Para circular, debe verificar que el vehículo que conduce cuente con los dispositivos de advertencia en caso de emergencia. Primero, debemos de disponer de un extintor. Debemos de tener un botiquín con su listado de elementos básicos a contener. Debemos tener herramientas, verificar, revisar que dispongamos de los básicos. Después, linterna. Si voy a conducir de día, de noche, básico y elemental, una linterna. Después, el medidor de aire para ir monitoreando la presión de las llantas. El triángulo de seguridad y la llanta de repuesto. Verificar el estado y la condición de la llanta antes de salir en marcha. La condición mecánica, debo verificar los frenos, dirección hidráulica, el motor, la batería y las llantas, ¿no? En el caso de los frenos, debo asegurarme su óptimo estado, debe ser revisado por lo menos mínimo una vez al año, mínimo. Si se puede de manera más frecuente, excelente. Tan pronto note cualquier problema, debe llevar al mecánico especializado para su reparación. Aviso del sistema de frenos cuando tiene fallas. Algunos, por ejemplo, el pedal se va literalmente hasta el fondo. Escucha ruidos inusuales como raspado al frenar. Su auto jala hacia algún lado al frenar. Son indicios, avisos de que está fallando su freno. La dirección hidráulica. Debemos revisar el nivel de líquido de la dirección. Debemos revisar la correa que transmite el movimiento de la bomba. Si al doblar siente que la dirección vibra o que golpea, la correa no puede no estar tensa. Entonces, estos indicios nos van a llevar a revisar, a chequear. También de la misma manera lo debemos de hacer con el motor. Debemos de revisar el nivel del aceite, el filtro de aceite, la limpieza del motor, las condiciones de las baterías y el consumo del combustible. De la misma manera con la batería, el agua destilada que debe mantener el nivel, los bornes limpios para evitar la sulfatación, los bornes seguros, debemos revisar los cables, en el arranque revisar que el motor prenda de manera inmediata y de la misma forma con sus accesorios. Mantenimiento de las llantas. Es una situación de presión, revisión de aire cada 15 días. Alineamiento y balanceo. Debemos hacer la rotación de las llantas cada 10 kilómetros de recorrido. Debemos revisar el desgaste de las llantas, ¿cierto? Las cocadas, ¿no? Debemos revisar el estado de las cocadas. Garantiza una vida útil aproximadamente, más o menos, de 70 kilómetros de recorrido. ¿Sí? Debemos realizar las inspecciones, las revisiones. Consejos para una conducción segura. Primero, respetemos la velocidad y la señalización de la vía. Después de pasar por agua, debemos probar lentamente los frenos.
Luz alta, distancia de iluminación, ¿sí? La luz alta nos da una proyección aproximadamente de 100 metros y la luz baja aproximadamente 20 metros. En carretera debemos hacer uso del triángulo de seguridad en caso de que nos estacionemos a un costado de la vía, ¿sí? Ahora, si podemos disponer de conos o algún elemento visible mucho más grande, no va a ser de mucha más utilidad, ¿no? Recuerden que tiene que ser altamente reflectivo, visible a determinada distancia. Al entrar a una curva sin visibilidad, debemos de usar la bocina. Repito, en curvas ciegas, en curvas cerradas, debemos hacer uso del claxon, de la bocina, para alertar al conductor que viene en sentido contrario. Al estacionar el vehículo debe ser visto mínimo a 60 metros en ambas direcciones. Esto es en caso vía recta, ¿no? En caso de vía recta, mínimo 60 metros en ambos lados, ¿sí? Ok, no se olvide, por favor, recuerde que tenemos nuestro programa de seguridad vial, nuestro plan de seguridad, la cual gran parte de ello hemos manifestado, hemos hecho mención en esta ponencia. Pero, por favor, revisemos nuestra política, revisemos nuestro programa de seguridad vial, ¿sí? Que tiene como estructura principal el manejo a la defensiva, sostenido en todos estos elementos y acciones que acabamos de revisar. Recuerde que si es conductor, usted transporta vidas que tienen familias que dependen de ella. Y de la misma manera con usted. Si usted es conductor, recuerde que tenemos en casa a la familia que espera un retorno feliz y seguro después de nuestra jornada laboral. Ello solamente depende de nosotros, de nadie más. Solamente, repito, depende de cada uno de nosotros. Considere todos los elementos que hemos manifestado y las medidas preventivas de las mismas. Muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad, gracias.